En un mundo inundado de teorías conspirativas y vídeos que exploran estos temas, es común encontrar enfoques superficiales que dejan mucho sin decir. La mayoría de gurús de la conspiración pocas veces se sumergen para abordar la magnitud del iceberg, mostrando únicamente y sin demasiado detalle lo que se ve a la superficie. En este vídeo vamos a tratar uno de esos nombres que el ciudadano común no conoce, la Sociedad Fabiana. Fundada en 1984, esta organización ha permanecido en gran parte en la sombra, junto a otras como la CFR, la Comisión Trilateral, el Bohemian Graph, el ICC y el Club de Roma. Este contraste resulta particularmente intrigante, pues lo que consideramos como innovador y contemporáneo tiene sus raíces en un pasado distante. Figuras célebres de la literatura y el pensamiento futurista como H. G. Wells, Aldous Huxley y George Orwell fueron miembros de esta sociedad. El fabianismo emerge como un precursor del actual Foro Económico Mundial, una entidad que opera de manera más visible y global en nuestros días. Este vídeo se adentrará en la historia y objetivos de la Sociedad Fabiana, una entidad que se arraiga en la búsqueda de un gobierno mundial socialista, empleando métodos graduales y sigilosos. Asimismo, examinará la influencia de esta sociedad en el escenario global y su relación con el Foro Económico Mundial, revelando conexiones que plantean interrogantes cruciales sobre el equilibrio de poder en el mundo actual. La Sociedad Fabiana fue fundada en Londres en 1884 para promover una mayor igualdad de poder, riqueza y oportunidades, el valor de la acción colectiva y el servicio público, una democracia responsable, tolerante y activa, ciudadanía, libertad y derechos humanos, desarrollo sostenible, y cooperación internacional multilateral. Si esto suena bastante banal y excesivamente familiar, sigue escuchando, ya que se vuelve francamente siniestro. Desde el principio, los Fabianos deseaban establecer un gobierno mundial socialista, un objetivo compartido por movimientos similares de la época. Sin embargo, mientras que la mayoría de los grupos socialistas llamaban a la revolución directa, los Fabianos recurrieron a un enfoque gradual y subrepticio para lograr este objetivo. Según el autor John Perdue, el logotipo de la Sociedad Fabiana, una tortuga, representaba la predilección del grupo por una transición lenta e imperceptible hacia el socialismo, mientras que su escudo de armas, un lobo con piel de oveja, representaba su metodología preferida para alcanzar su objetivo. Los primeros Fabianos como Edward Carpenter, John Davidson, Havelock Ellis y Edward R. Pease, eran considerados encarnaciones de la élite visionaria victoriana. Ellis, de hecho, era un destacado eugenista. También era un experto, académico en homosexualidad y una mezcla de perversiones sexuales. Es un hecho registrado que hasta los 60 años, Ellis era impotente hasta el momento en que su esposa orinó sobre él. No es de extrañar que disfrutara orinando sobre la gente común, por así decirlo. Si los niños de hoy están sufriendo la masificación de la sexualización y los planes de estudio sobre disforia de género en las escuelas, solo tienen que agradecer a Ellis y a sus compañeros marxistas culturales por este estado de regresión. El fenómeno woke de hoy es otra prole de esta versión del marxismo cultural. Otros miembros ilustres de la sociedad incluían a dramaturgos y eugenistas como George Bernard Shaw, teósofos y masones como Annie Besant, que luego fue celebrada en un sello de India en 1963, y socialistas cristianos como Charles Manson. Este variopinto grupo estaba solo a un grado o dos de separación de ocultistas como Elena Blavatsky y el notorio Aleister Crowley. Los Fabianos lograron infiltrarse en la élite angloamericana y en la clase trabajadora urbana. Este dualismo fue otra manifestación de la estratagema de dividir y conquistar empleada en todo el Imperio Británico. Como nota al margen, su apoyo al movimiento jilafato musulmán eventualmente llevó a la partición de la India y divisiones etnoreligiosas permanentes en otras partes del mundo. Sin embargo, el primer ministro de la India independiente, Jawaharlal Nehru, fue un fabiano mentorizado por Annie Besant, la doyen británica de la sociedad. Lee Kuan Yew, el primer ministro de Singapur, admitió una vez que su perspectiva política inicial fue moldeada por el fabianismo. La sociedad, con fondos generosos de la oligarquía angloamericana, pronto estableció prestigiosas instituciones de educación superior como la London School of Economics, el Imperial College y la London Business School, así como una variedad de grupos de reflexión, grupos de defensa y sociedades secretas. Estas instituciones se multiplicaron como los tentáculos de un pulpo del tamaño de un planeta. Entre ellas se encontraba una red internacional de partidos y entidades socialistas subversivas que, después de 1951,
Operaban bajo el paraguas de la Internacional Socialista. Los Fabianous incluso tuvieron 200 miembros en la Cámara de los Comunes del Reino Unido en un momento. Con tal influencia, naturalmente desempeñaron un papel significativo en la configuración de los asuntos globales, desde la fundación de las Naciones Unidas y más allá. Pero, ¿con qué fin? Apéndice 2 de La historia de la sociedad fabiana, de Edward R. Pease, comienza con esta afirmación. La base de la sociedad fabiana. La sociedad fabiana consiste en socialistas. Por lo tanto, su objetivo es la reorganización de la sociedad mediante la emancipación de la tierra y el capital industrial de la propiedad individual y de clase, y su transferencia a la comunidad en beneficio general. Solo de esta manera se pueden compartir equitativamente las ventajas naturales y adquiridas del país entre toda la población. En consecuencia, la sociedad trabaja por la extinción de la propiedad privada en la tierra y de la apropiación individual consiguiente, en forma de alquiler, del precio pagado por el permiso de usar la tierra, así como de las ventajas de suelos y emplazamientos superiores. Esto concuerda bien con la visión contemporánea del Foro Económico Mundial de no poseerás nada y serás feliz para 2030, ¿verdad? Las similitudes no terminan ahí. La noción de George Bernard Shaw de eliminar a los comedores inútiles ha sido eco en la ideología y asesoramiento principales del UEF, a través de Yuval Noah Harari. Shaw también creía que la URSS era una unión de repúblicas fabianas, Lenin era el mayor estadista de Europa, y Stalin era un buen fabiano. Ahora, ¿por qué los Rothschild, Rockefeller y la variada élite de las altas finanzas, sociedad e intelectualidad angloamericana tendrían algo que ver con una sociedad que tiene como objetivo exterminarlos? Porque la sociedad fabiana y su iteración contemporánea en el UEF no eran más que parásitos magníficos, parafraseando a Shaw. No puede haber un gobierno mundial sin una clase parasitaria que pueda drenar rutinariamente las energías, innovaciones y esperanzas del 99,99% de la humanidad. Las Naciones Unidas y sus afluentes, así como el Foro Económico Mundial, actúan como facilitadores aquí. Como declaró la Conferencia de Oslo de la Internacional Socialista del 2 al 4 de junio de 1962, el objetivo final de los partidos de la Internacional Socialista no es nada menos que un gobierno mundial. Como primer paso hacia eso buscan fortalecer las Naciones Unidas. La membresía de las Naciones Unidas debe hacerse universal. De manera bastante alarmante, el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es un expresidente de la Internacional Socialista. La estrategia fabiana fue doble. Primero, seleccionaron ciertas teorías económicas para proporcionar un respaldo científico a su ideología socialista. Hoy en día, esta táctica se conocería como confiar en la ciencia. En segundo lugar, a través de instituciones educativas, grupos de reflexión y becas prestigiosas, han creado generaciones sucesivas de altos funcionarios civiles y líderes nacionales programados para implementar políticas fabianas. Ahora, ¿no recuerda esto de manera inquietante la afirmación del UEF de haber penetrado en gabinetes nacionales de todo el mundo con sus jóvenes líderes globales? Incluso el presidente ruso Vladimir Putin fue señalado como protegido del UEF. Hasta donde yo sé, el Kremlin nunca ha refutado esta acusación. No es de extrañar entonces que la guerra en el este de Ucrania se prolongue indefinidamente, cuando Moscú podría haberla llevado a una conclusión divisiva a principios del año pasado. Yevgeny Prigozhin, un crítico popular de la estrategia militar rusa en el este de Ucrania, fue asesinado finalmente por sacar a relucir esta espina en la narrativa. Aquellos que no aprecien la falsa dicotomía fabiana probablemente terminarán siendo sus víctimas. Pregúntele a los primeros bolcheviques. Entre la sociedad fabiana y el Foro Económico Mundial, tenemos una hidra global de lobos al mando de prácticamente todos los gobiernos. Mandatos globales rápidos, en estas circunstancias, serían superfluos y de fácil ejecución. Después de todo, incluso el UEF admitió que los confinamientos del COVID-19 recientes constituyeron el experimento psicológico más grande del mundo. Y los gobiernos aún no cuestionan la lógica detrás de esta farsa impulsada por la histeria que está llevando a sus naciones hacia la bancarrota. En lugar de eso, estos Fabianous y secuaces del UEF están cavando hoyos cada vez más profundos para sí mismos y sus naciones. Parafraseando al periodista Edward R. Murrow, naciones de ovejas engendrarán gobiernos de lobos. En estas circunstancias, la única opción que queda es el gran reinicio y todas sus consecuencias adjuntas. Espero que hayas disfrutado este vídeo sobre la sociedad fabiana y su influencia en la historia.
es una pieza más del rompecabezas del conocimiento. Un saludo y hasta el próximo vídeo.